Ya. Entonces, este teorema 2 trata de la circunferencia x inscrita, ¿cierto? La circunferencia x inscrita, en este caso la x inscrita A, pero como ustedes van a ver después, la demostración es aplicable a a las otras dos circunferencias x inscritas, ¿cierto? Tenemos aquí entonces que el trazo AD es igual al trazo AE y ese trazo es igual al semiperímetro, que es igual a A más B más C partido por 2. Y por otro lado tenemos que CF es igual a S menos B y tenemos que BF es igual a S menos C. BF es igual a S menos C. Vamos a ver la demostración. Vamos a partir. Vamos aquí a crear una nueva pizarra. Vamos a añadir también una grilla y comenzamos la demostración. Vamos a traer nuestro triángulo por acá. Lo vamos a dibujar aquí rápidamente. Esta vendría siendo la circunferencia x inscrita. Y lo último que necesitamos es el lado A. Con eso vamos a definir los vértices. Los vamos a definir con los mismos nombres que están definidos en la diapositiva, que son D, E y F. Vértice D, vértice E y vértice F. Entonces por aquí en algún punto está el exincentro A. Entonces si es que nosotros tiramos una recta perpendicular aquí y tiramos otra recta perpendicular por acá, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos que este lado, ¿cuánto vale? Vale R sub A, ¿cierto? Y este lado de acá vale también R sub A. Y también tenemos que este lado que se genera aquí, toda esta distancia que se genera aquí, es un lado compartido entre los lados A, D y sub A y el triángulo A, E y sub A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es notar que el triángulo A, D y sub A es congruente con el triángulo A, E y sub A. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que este ángulo es alfa medio, ¿cierto? Porque esta recta de aquí tiene que ser necesariamente la bisectriz, tiene que ser la bisectriz de alfa, porque la bisectriz de alfa pasa por este punto. Entonces, este ángulo es alfa medios, este ángulo es un ángulo recto, y por lo tanto, si estos dos ángulos son iguales, el tercero también tiene que ser igual, llamémosle x, ¿ya? O epsilon, para ponerle nombre de letra griega. Esos ángulos también son iguales. Y además tenemos un lado que es compartido entre los dos triángulos y además tenemos este otro lado que es compartido entre esos dos triángulos también. Por lo tanto tendríamos un triángulo que es dos triángulos que son congruentes y por lo tanto lo que se desprende de esto es que AD es igual a AE. ¿Ya? Ahora, fijémonos también, vamos a ir a la demostración de la parte 2 de este teorema. Pero lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en otra congruencia que tenemos. Vamos a volver a construir este mismo dibujo, a trazar esta circunferencia x inscrita. Vamos a ubicar su centro y vamos a hallar los puntos notables, ¿cierto? El punto A, el punto D, el punto D, el punto E. Y además vamos a trazar aquí el punto F y por acá abajo tenemos B y por aquí arriba tenemos C. Fíjense ahora lo que voy a hacer con lápiz rojo. Vamos a volver a trazar estas rectas perpendiculares, ¿cierto? Porque estas, como son tangencias, las tangencias son perpendiculares a la recta. ¿Bien? Y voy a dividir de la siguiente manera. Vamos a dividir aquí. Esta recta también vendría siendo perpendicular. Y en verde vamos a dividir dos triángulos. Vamos a dividir esos dos triángulos ahí. Y vamos a dividir estos dos triángulos acá. Bajo los mismos criterios que vimos anteriormente, si se fijan ustedes,
por acá nosotros tendríamos el ángulo alfa prima, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que esta recta verde es necesariamente la bisectriz del ángulo alfa prima. Por lo tanto, los dos ángulos que voy a marcar ahora en azul, este ángulo de acá, ¿cierto? Con este ángulo de acá, valen los dos alfa prima medios. Son iguales, ¿cierto? Valen lo mismo porque estamos dividiéndolo en dos. Además tenemos este ángulo que es igual, ¿cierto? Estos ángulos son ambos de 90 grados y por lo tanto estos dos ángulos que voy a marcar por acá también vendrían siendo iguales. Nuevamente tenemos un lado común entre estos dos triángulos y por lo tanto nosotros tenemos que notar que el triángulo, este vendría siendo el incentro A, el triángulo BD y sub A es congruente nuevamente con el triángulo BF y sub A. Lo mismo podemos hacer arriba. Podemos decir que el triángulo FC y sub A es congruente también con el triángulo EC y sub A. Y por lo tanto, lo que sale de estas dos congruencias es que BF es igual a BD. Y por lo tanto, en el otro caso, FC vendría siendo igual a CE. No sabemos a qué son iguales, pero vamos a revisarlo en una nueva pizarra. Entonces, vamos a redibujar este triángulo por tercera vez. Con todos sus elementos notables. Vamos a identificar los puntos A, B y C. Por acá va a estar D, por aquí E y por acá F. Y también por si acaso tenemos el incentro A, el exincentro A. Vamos a denominar entonces, a este lado lo vamos a llamar X, a CE, ¿cierto? X va a ser igual al trazo CE y por lo tanto va a ser igual también al trazo CF, que fue lo que demostramos recién. Y por otro lado, ahí lo vamos a llamar, o sea, vamos a llamar al trazo BF, lo vamos a llamar I, y por lo tanto va a ser igual al BD. ¿Qué cosas son ciertas entonces en este dibujo que nosotros acabamos de hacer aquí? Es cierto entonces que, en primer lugar, X más Y es igual a A, ¿cierto? Que corresponde al lado de longitud A. Y por otro lado tenemos que, dada la igualdad que nosotros hicimos, ¿cierto? De que AD, lo voy a anotar por acá, AD es igual a AE, ¿cierto? Nosotros dijimos eso en un principio. Esto lo tenemos en la clase, en la demostración anterior. Tenemos entonces que la suma de C más I tiene que ser igual a la suma de B más X. Vamos a procesar entonces esta información que nosotros tenemos acá. Está en la ecuación 1, está en la ecuación 2. Y con ello vamos a tratar de encontrar cuánto vale C más I. Bien. Entonces, en primer lugar tenemos que X va a ser igual a A menos I. De la ecuación 1 tenemos eso, ¿cierto? Y esto lo vamos a llevar a la ecuación 2. De manera que vamos a encontrar que C más I es igual a B más A menos I, ¿cierto? Entonces, reorganizando términos, tenemos que 2i va a ser igual a más B menos C. Y por lo tanto, I va a ser igual a más B menos C, partido por 2, que completando el semiperímetro, digamos, I va a ser igual a más B más C partido por 2 menos C, ¿cierto? O sea, I vendría siendo S menos C. Luego, aquí tenemos una primera conclusión, vamos a marcarla en rojo.
O sea, perdón, lo voy a anotar un poco más abajo. Entonces tendríamos que I va a ser igual a S menos C. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que, si es que I es igual a S menos C, entonces de la ecuación 1, tenemos también que X más S menos C va a ser igual a A. Entonces X va a ser igual a A menos S más C. Entonces X va a ser igual a menos A más B más C partido por 2 más C. Entonces X va a ser igual a 2A menos B menos C más 2C partido por 2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que X va a ser igual a A más C menos B partido por 2. Y esto nuevamente reorganizando los términos, completando el semiperímetro, nos va a dar que X es igual a el semiperímetro menos B. ¿Ya? Porque tenemos que sumarle aquí un B y restarle 2B y dividirlo por 2, entonces nos queda S menos B. Entonces X va a ser igual a S menos B. ¿Qué sacamos como conclusión de esto? Y vean qué es lo que pasa si es que yo sumo C más I. C más I, que vendría siendo la distancia que hay entre A y D, vendría siendo C más S menos C. Entonces C más I es igual a S, el semiperímetro. ¿Ya? Entonces la distancia, entonces de aquí nosotros sacamos que la distancia que hay entre A y D es igual al semiperímetro. Y la distancia que hay entre A y D es igual a la distancia que hay entre A y E. Entonces AE también vuelve a ser igual al semiperímetro. Estas tres conclusiones las tienen que tener súper claras, ¿cierto? Em, porque con esto es que nosotros vamos a poder continuar haciendo construcciones geométricas.